Hola a todos, mi nombre es Eduardo Velázquez y les doy la bienvenida a un nuevo video. Los inmigrantes nos quitan el trabajo, los inmigrantes son todos unos delincuentes, los inmigrantes vienen para acá solo por las ayudas sociales. ¿Cuántas veces has escuchado estas afirmaciones? Bueno, hoy te voy a demostrar en este video que esos son solo mitos. Quédate hasta el final y quizás tu opinión sobre la inmigración cambie. Así que sin más hay que hacer referencia, comencemos. ¿Cómo sería el personal sanitario alemán sin extranjeros? Este es uno de los videos que se han hecho virales en Alemania. Su objetivo es mostrar la diversidad de su personal y qué pasaría si todos los que tienen origen migratorio dejaran de trabajar ahí. El primer mito es: los inmigrantes nos quitan el trabajo. Para nadie es un secreto que todos los inmigrantes en cualquier país del mundo hacen o alguna vez hicieron algún trabajo que los nacionales no quieren hacer. Basta irse a un McDonald's para ver que más de la mitad de los trabajadores, o si no el 80 o el 90%, son extranjeros. Basta irse a un KFC, basta irse a cualquier local de comida rápida para darse cuenta que estos lugares no podrían abrir sus puertas si no fuera por los inmigrantes. Se los digo yo desde mi experiencia, que he trabajado durante 3 años en McDonald's, y me he dado cuenta de esto. Mis jefes son los únicos que son alemanes. Del resto, todos son extranjeros. Las áreas en donde más te consigues inmigrantes trabajando están los que tienen cuidado de ancianos, está el trabajo de la agricultura en el campo, está el trabajo de construcción, está el trabajo en restaurantes, gastronomía, hotelería. Hay muchísimas áreas en las que los nacionales no quieren trabajar. ¿Y por qué ocurre esto? Porque lo normal es que las personas tiendan a tener mayor ambición, sobre todo si viven en el país donde nacieron. Lo común es que si naciste en tu país tengas la oportunidad de ir a la universidad y nunca se te haya pasado por la cabeza que vas a terminar trabajando de mesonero, que vas a terminar trabajando de albañil o que vas a terminar trabajando en alguna de estas áreas. Por lo tanto, los nacionales de esos países no quieren hacer esos trabajos. Entonces, es una falacia decir que los inmigrantes vienen a robarle el trabajo a los nacionales. Lo otro es que los inmigrantes generan empleo. Muchos de estos inmigrantes que llegan sin nada, pasado unos años, tienen su propio negocio, montan su propia empresa. De esto hay muchos ejemplos en Estados Unidos, hay muchos ejemplos en Alemania, hay muchos ejemplos inclusive en Latinoamérica, de todos esos europeos que huyendo de la guerra fueron a Latinoamérica y terminaron montando sus propios negocios, terminaron montando sus propias fábricas, sus propias empresas. Existe esto. Y esas son las personas que también generan empleo y traen un provecho a la sociedad de ese país. Otra falacia que hay con respecto al tema de que los inmigrantes se roban el empleo es no aceptar que los países necesitan tanto inmigrantes calificados como no calificados. Porque lo cierto es que hay muchos inmigrantes que no son calificados y son los que están haciendo el trabajo que no quieren hacer los nacionales. Y además, en muchas ocasiones, como en el caso de los Estados Unidos, lo hacen en condiciones laborales pésimas, ya que son personas que no tienen documentos, pero igual hacen estos trabajos. Es decir, tú no me aceptas en tu sociedad, pero yo ayudo a que tu sociedad se mantenga. Cuánta ironía, ¿no? Ahora hablaremos de esos trabajos en los que puede haber cierta competencia, que sí, hay mucha gente que viene del extranjero con títulos universitarios, con una buena preparación, con una educación formidable y vienen a competir acá por dichos empleos. Eso tampoco es negativo para una sociedad, porque cuando una persona viene de otro país con nuevas ideas, eso genera competencia. Es la misma competencia que genera el mercado con distintas empresas. Y eso hace que se progrese, eso hace que el nivel educativo, que el nivel de los empleados sea cada vez mayor, porque existe una competencia. Y de esta manera también puedes saber cómo se está avanzando en esos otros países. Y esos avances pueden venir hasta acá. Sé que habrá mucha gente que hablará en contra de esto que estoy diciendo, pero basta salir a la calle en cualquier ciudad europea o en cualquier ciudad norteamericana y darte una vuelta por todos los restaurantes, darte una vuelta por todas las fábricas, darte una vuelta por todos los lugares donde hay una construcción. Y te darás cuenta que la mayor parte de las personas que trabajan ahí son extranjeros. Y en el caso de Estados Unidos, la mayoría son ilegales. Porque tengo conocimiento de muchos lugares donde hay
una fábrica, un almacén donde puede haber un plantel de 60, 70 trabajadores, de los cuales solo 10 tienen documentos. Entonces, ¿qué me dice esto? Esto me dice que los inmigrantes son en parte un sostén a la sociedad porque hacen esos trabajos que son necesarios, pero que muchos nacionales no quieren hacer. Y esto permite que la sociedad se mantenga en movimiento y a su vez en crecimiento. La realidad es que existen muchas áreas de la economía en la que si estos trabajadores, estas empresas terminarían colapsando. Simplemente no podrían abrir sus puertas. El segundo mito con respecto a la inmigración es que solo los inmigrantes vienen o van a otro país con el único motivo de disfrutar de las ayudas sociales. Este es uno de los mayores mitos sobre el tema inmigratorio. Por ejemplo, acá en Alemania existe lo que es el Arbeitslosengeld. Esto es un seguro al desempleo. Es decir, si te quedas sin trabajo, tienes derecho a este seguro. Es decir, si te quedas sin trabajo, tienes derecho a disfrutar un porcentaje de lo que fue tu último sueldo mientras consigues otro. Pero para tú poder tener este derecho, tienes que haber pagado este seguro. Es decir, acá en Alemania tienes que haber trabajado al menos 12 meses y haber aportado en los últimos 30 meses. Es decir, no es que llegas y te bajas de un avión o te bajas de un barco y automáticamente vas y dices, mira, yo quiero que me den el dinero porque no tengo trabajo. No, las cosas no funcionan así. Tienes que pasar por un proceso y tienes que haber contribuido. El otro tema que tienes, por ejemplo, acá en el caso de Alemania, es el de los solicitantes de asilo. Y sí, es verdad, los solicitantes de asilo reciben ayudas sociales, pero hay que establecer y explicar por qué reciben ayudas sociales. La realidad es que los solicitantes de asilo, desde el día 1 que pisan este país, no se les permite trabajar. El Estado asume que son personas inútiles y se encarga de mantenerlos, ya sea darles la comida, ya sea tenerlos en un lugar de acogida, ya sea darle cierta cantidad de dinero mensual. Pero ¿qué es lo que ocurre con esto? Que esto es algo que es el mismo Estado alemán el que está empeñado en este sistema. Porque cualquier inmigrante, cualquier persona que venga a solicitar asilo, tranquilamente puede trabajar sin problema. Ya como se los dije en este video, se puede trabajar en Alemania sin saber alemán. Entonces, no existe un motivo para tú tener una persona encerrada en un lugar de acogida sin generar ningún tipo de ingreso. Acá tienen que sacarse de la cabeza que los solicitantes de asilo son inútiles. No, ellos pueden trabajar mientras dura su proceso de asilo. Y así te evitas esto de tener que dar ayudas sociales. Porque lo cierto es que no es necesario. Una persona se puede valer por sí mismo siempre que se le permita trabajar. Por eso siempre digo que en este tema hay que estudiarlo con mucha cautela. Porque está el que crea las leyes y está el sujeto de derecho. Entonces, no es que los inmigrantes que vienen solicitando asilo no quieren trabajar y quieren ayudas sociales. Es también que el Estado no les permite trabajar ni valerse por sí mismo. Entonces, aquí es donde caemos en el problema en que el Estado quiere controlar en su totalidad al individuo. No existe la individualidad en ese sentido. Entonces, tienes un Estado muy grande que por controlar es capaz de utilizar los impuestos de las personas de forma arbitraria y dárselo a personas que vienen de otros países. Yo entiendo la postura de las personas que se molesten por esto, pero más que empezar a demonizar la inmigración, lo que hay que hacer es demonizar las leyes y acomodarlas y que las leyes se vayan adaptando, porque ese es el problema. Un solicitante de asilo puede venir tranquilamente y trabajar mientras su proceso se resuelve. Además, hay muchos estudios, por ejemplo, hay un estudio en el Reino Unido donde se demuestra que los inmigrantes aportan más de lo que reciben. Porque ¿qué pasa? Por lo menos el caso de los solicitantes de asilo, supongamos que han recibido una ayuda durante determinado tiempo, digamos durante un año. Después, cuando esa persona entre en el mercado laboral, rápido paga esa ayuda porque se le van a ir descontando sus impuestos, mensualmente va a cotizar a la seguridad social y lo más importante es que la mayoría de las personas que emigran son personas jóvenes
Es decir, esto te garantiza que pueden ser personas que van a trabajar durante mucho tiempo y esto va a ayudar a soportar el sistema de seguridad social, en especial el sistema de pensiones, como pasa acá en Alemania. Acá en Alemania no hay mucha gente joven, acá hay muchísima gente mayor que necesita que tengamos gente joven para que puedan mantener las pensiones y de alguna manera continuar con el sistema de rentas. Ese es el gran problema de este país. Hay mucha gente vieja, muy poca gente joven y en el futuro no se sabe si se va a poder sustentar el sistema. Porque lamentablemente en muchos países europeos y en Alemania principalmente hay un problema con el envejecimiento y la natalidad. Acá en Europa la gente no quiere tener hijos y eso hace que a futuro el sistema de rentas y pensiones no sea sostenible. En el caso de Estados Unidos hay muchísimos inmigrantes ilegales que trabajan, es decir, indocumentados que tienen un puesto de trabajo. Lo cierto es que aunque estas personas no tengan un permiso de residencia, es decir, aunque sean unos indocumentados, estas personas de igual manera pagan impuestos. Muchos están registrados con un número social falso y ahí es donde van a parar sus impuestos. Lo cierto es que el empleador todos los meses recauda sus impuestos y los envía al fisco. Pero, ¿qué pasa? Que estas personas son indocumentadas. Es decir, que estas personas no van a tener acceso a esas ayudas sociales o a esos beneficios de lo que supuestamente vienen a aprovecharse. Porque lamentablemente al ser ilegales no tienen derecho a esto. Sin embargo, ayudan a sostener el sistema. El empleador descuenta las contribuciones como lo haría con cualquier otro empleado. En el 2010 se hizo un estudio y el fondo donde van a parar estas contribuciones que no tienen un registro social válido, se decía que allá había más o menos la cantidad de 12.000 millones de dólares, que son contribuidos por personas ilegales. Es decir, soy ilegal, pero te sirvo para trabajar como un esclavo y para no tener los derechos que tendría cualquier empleado por tener documentos al día. Es decir, los indocumentados aportan, pero no se benefician, como muchos creen y como suelen decir los medios de comunicación. Porque lo cierto es que los inmigrantes han sido utilizados en muchos casos como chivos expiatorios. Es decir, el Estado, en su incapacidad de controlar muchas cosas, como es el caso de la delincuencia o el caso del desempleo, busca echarle la culpa a un factor externo. ¿Y qué mejor factor externo que un inmigrante? Ahora vamos con el mito número 3. Los inmigrantes aumentan la delincuencia. No existe una relación causal directa entre los inmigrantes y la delincuencia. Es decir, el hecho de que tú seas inmigrante no garantiza o sustenta que tú vayas a ser un delincuente. Lo que sustenta esto son las condiciones demográficas y las condiciones socioeconómicas. Es decir, en qué medio de esa sociedad o de ese país tú te desenvuelves. Es decir, que si tú vives en un lugar con condiciones malas, es decir, digamos en un sitio donde no hay acceso a la educación, en un sitio donde no hay empleo, lo más probable es que no solo un inmigrante pueda ser un delincuente, sino también un nativo. Es decir, basta poner a las personas en una situación o en otra situación para que puedan ser delincuentes. Y no es que seas un inmigrante lo que va a hacer que tú seas un delincuente. Porque lo cierto es que una persona nativa en las mismas condiciones socioeconómicas y demográficas también lo sería. Lo que pasa es que los inmigrantes muchas veces están sobrepoblados en estos sitios. Es decir, hay muchos inmigrantes que lamentablemente están viviendo en lugares donde hay poco acceso a la educación, donde la integración no es buena, donde allá hay índices de delincuencia y donde no hay trabajo o no hay acceso para ellos a determinados trabajos. Esto hace que sea posible que puedan caer en la delincuencia. Pero lo cierto es que si esta persona no fuera un inmigrante y se desenvolviera en ese ambiente, existiría la misma posibilidad de que un nativo se pudiera convertir en un delincuente, al igual que un inmigrante. Por eso,
el problema no es que la persona sea un inmigrante, el problema es el ambiente en donde se desenvuelve, el problema son las políticas de integración que tenga ese país, el problema son estas cosas, no que una persona sea inmigrante, no que por el hecho de que tú vengas de otro país vas a ser un delincuente. El problema son las condiciones en que esa persona vive y las posibilidades que le da el país. No es mentira que en el caso de Alemania muchas personas que vienen de Oriente Medio cometen muchos delitos y que también les cuesta adaptarse a esta sociedad. Por eso yo siempre digo que uno tiene que irse a un país que es afín con uno, es decir, un país donde más o menos esas costumbres tengan cierta afinidad con las costumbres de uno. Así uno se siente conforme y no es complicado integrarse. Pero en el caso de ciertos grupos es más difícil porque tienen una cultura totalmente antagónica con el lugar donde están. Eso pasa mucho con los inmigrantes de Medio Oriente acá en Alemania. Entonces, yo pienso que con este tipo de inmigrantes tiene que haber aún más esfuerzo y más control, porque ya sabes de por sí que les será más difícil integrarse debido a su cultura. ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario hacer una separación de los inmigrantes en base a su cultura y en base a sus costumbres. Es necesario tomar esto en cuenta, así como también el país de donde vienen. No puedes agarrar y meter a todo el mundo en un saco. Y con esto no lo digo con fines discriminatorios, ni mucho menos. Lo digo porque hay inmigrantes que son más fáciles de integrar en la sociedad y hay otros inmigrantes que son más difíciles de integrar. Entonces, lo ideal sería no dirigir todo el esfuerzo hacia todos los inmigrantes como si todos fueran iguales. No, la verdad es que hay unos inmigrantes en los que se requiere menos esfuerzo para que se integren y hay otros en los que se requiere más esfuerzo. Sería bueno que el Estado o los distintos países pudieran hacer esta diferenciación y de esta manera pudieran utilizar más esfuerzos en unos inmigrantes que en otros y de esta manera el sistema tendría una especie de equilibrio. Podemos concluir con esto, que los inmigrantes que se integren, esos países en donde la integración haya sido positiva, donde se haya dado una buena integración, no van a tener problemas de delincuencia con respecto a los inmigrantes. Los países que han tenido estos problemas es porque su sistema de integración ha fallado, como es el caso de Suecia, que es un país que pasó de ser uno de los países más seguros del mundo a tener altos índices de delincuencia y donde en su mayoría son personas que vienen del Medio Oriente. Más sin embargo, muchos son personas que vienen del Medio Oriente, pero son personas nacionalizadas, es decir, que pasarían por suecos en estadísticas. Por lo tanto, esto demuestra que cuando tú no tienes un buen sistema de integración, cuando tú no tienes un control real sobre esto, usando los esfuerzos donde deben ir, entonces terminas teniendo este problema. El verdadero problema no son los inmigrantes, el verdadero problema es la falta de oportunidades. Cualquier ser humano que tú lo coloques en un lugar donde no pueda trabajar, donde no pueda desarrollarse, donde no pueda estudiar, cualquier ser humano, venga de donde venga, es proclive a que cometa delitos. Por eso es necesario mejorar esta situación y empezar a entender que no es el hecho de ser inmigrante lo que haga que una persona sea proclive a cometer delitos. Lo es que un inmigrante no vea oportunidades por ninguna parte. Yo siempre digo esto y quiero que quede muy claro. Un delincuente es un delincuente. Es decir, una persona que venga del país de donde venga y cometa un delito, automáticamente debería ir a la cárcel e inclusive ser enviado a su país. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, porque acá yo también he visto casos de inmigrantes que vienen y roban en un supermercado. Debería bastar con que usted robe en un supermercado para que usted lo monte en un avión y lo manden para su país o para una cárcel. Con eso estoy yo totalmente de acuerdo. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que vienen unos pocos a cometer delitos acá y entonces la gente empieza a decir, son todos los inmigrantes. Entonces, por esa persona pagamos todo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Inclusive nosotros como inmigrantes empezando a demonizar la inmigración por esos individuos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que esos individuos se salgan con la suya y terminen manchando el esfuerzo de muchas buenas personas que vienen de determinados países o de distintos países a intentar hacer una vida aquí, a trabajar y a convertirse en unos ciudadanos de bien.
es necesario hacer esta diferenciación y tener en cuenta que el tema de la delincuencia no gira en torno a si tú eres o no inmigrante, gira en torno a muchos factores que se han ido estudiando a lo largo de la historia, y aún en los criminalistas más expertos, en la gente que se encarga de estudiar el delito, aún hay muchísimas teorías, hay muchas dudas. Esto es un tema muy complejo y que requiere mucho estudio. Ahora vamos con el mito número 4. La inmigración daña la cultura. Este es uno de los más impactantes de todos. La comida italiana, el jazz, las influencias árabes en la cultura española, todo esto ha sido una consecuencia de la inmigración. ¿Qué sería de los Estados Unidos sin inmigrantes, sin gente de todos los países, donde sabemos que nadie puede decir que es un nativo, a excepción de los indígenas que habitaban ese país antes de la gran colonización? Un ejemplo claro de que la inmigración enriquece las culturas en lugar de dañarlas es el caso del rock and roll. El rock and roll es una fusión de ritmos africanos con folk norteamericano. Los esclavos trajeron estos ritmos, luego se fusionaron y crearon lo que es hoy en día el rock and roll. Si no hubiese sido por la inmigración, esto jamás se hubiese creado. No sabríamos lo que es deleitarnos nuestros oídos con esta música fascinante. Otro caso podría ser Argentina. Imaginen Argentina sin la pizza, sin la pasta los domingos, sin el tango. Todo eso viene de la inmigración, todo eso se formó gracias a la inmigración, inmigrantes italianos, nativos. El tango nació donde se mezclaban africanos, europeos, italianos, una mezcla de muchísima gente que dieron como fruto esta maravilla de la cultura. Es decir, los inmigrantes no dañan la cultura. Es decir, la inmigración no solo trae diversidad, sino que también puede enriquecer una nación de manera positiva para siempre. Así como estos, hay muchísimos ejemplos de manifestaciones culturales que se dieron gracias a la inmigración y que hoy terminan siendo el símbolo de muchos países. Y por último, el último mito y uno de los que más resuenan en las redes sociales, en los medios de comunicación es: si quieren venir, que vengan legalmente. Lo cierto es que no hay muchas formas de emigrar a un país. Generalmente, las formas legales exigen requisitos que a veces son imposibles de cumplir. Lo cierto es que una persona que está huyendo de su país no es una persona que tiene dinero. No es una persona que tiene una buena posición en el país donde vive. Es una persona que en su mayoría de los casos lo está haciendo por necesidad. Entonces, venir a pedir requisitos de cantidades de dinero exorbitantes es algo absurdo, porque las personas que emigran no son personas que estén bien en sus países, no son personas que estén conformes en el país de donde están viviendo, no son personas que tengan oportunidades. Entonces, por eso se ve tanta inmigración ilegal, porque la migración legal no toma en cuenta estos grupos. Más sabiendo que la realidad no es que todos los países necesitan solo inmigrantes calificados, médicos, abogados, odontólogos. Esa no es la realidad. La realidad es que muchos países necesitan personal no cualificado o personas que vengan a hacer trabajos tan simples como limpiar, como cuidar ancianos, como trabajar en la agricultura, como trabajar en fábricas, en almacenes, en comida rápida, en hostelería. O sea, la mayoría de los países desarrollados necesitan esta mano de obra. Entonces, lo ideal sería que para que todo sea legal pudieran establecer ciertas políticas que permitan también a estas personas emigrar. En este caso, me gusta mucho lo que se hizo con la idea de la Visa Working Holiday. Que la Visa Working Holiday es una que le permite a las personas de Argentina, Chile o Uruguay ir a determinados países y trabajar durante un año. Esto es una visa que es bastante buena y yo considero que debería haberla en muchos otros países porque le permite a los jóvenes, con una cantidad de dinero que no es exorbitante, estamos hablando de que tengas que lograr demostrar $2,000, $3,000 y que con esa cantidad puedas venir, buscar un trabajo y intentar quedarte en este país. Yo conozco muchísimos casos de personas que han venido a Alemania de esa manera y hoy en día tienen una profesión y viven aquí. Ese es el caso de mi novia, que ella es argentina
Y ella lo ha logrado. Ya vino con una visa Working Holiday, después pasó a una visa de preparación de estudio, después hizo su Ausbildung y ya finalmente tiene su visa de trabajo indefinida en Alemania y puede vivir aquí el tiempo que ella quiera, siempre que tenga un contrato de trabajo. Entonces, si esas visas pudieran ser aplicadas en otros países, la gente tendría más oportunidades y no tendría que siempre intentar irse de forma ilegal. Otra cosa que hay que tomar en cuenta cuando se trata de demonizar la inmigración, como se ha hecho durante mucho tiempo, es que hay muchos países que no se preocupan por lo que pasa en su país vecino. Es decir, como a mi vecino le está pasando eso, a mí no me importa, a mí nunca me va a pasar, a mí nunca me va a afectar. Pero el hecho es que no. Y con esto quiero hablar del caso Venezuela, el caso Nicaragua, el caso Cuba. Son países que muchos otros países supuestamente democráticos han visto cómo estos sitios se han convertido en dictaduras, en países con economías pésimas, que lo que han hecho es exportar inmigración. Para nadie es un secreto el caso de Venezuela, donde hoy hay un éxodo masivo de personas y donde hay más de 8 millones de venezolanos viviendo en todas partes del mundo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que los países vecinos nunca se han preocupado por lo que pasa allí, nunca han condenado la dictadura de Venezuela, ni la dictadura de Nicaragua, ni la de... Cuando se hacen reuniones para condenar lo que ahí está ocurriendo, ¿qué es lo que hacen muchos países? Muchos se hacen la vista gorda, muchos votan de forma neutral y muchos otros lo que hacen es apoyar esa dictadura, apoyar esos gobiernos, seguir haciendo negocios con estas personas y de alguna manera alimentan esos gobiernos. Pero luego se quejan de que tienen un montón de inmigrantes en sus fronteras. Lo cierto es que la inmigración es culpa de los políticos. Si en Latinoamérica no tuviéramos esta clase de políticos, no hubiera un problema inmigratorio, por lo menos en ese lado del mundo. Pero lo cierto es que lo hay porque muchos países se han hecho la vista gorda. Es como cuando tú ves que el vecino está violando a su hija y tú no vas a la policía y lo denuncias porque piensas, no, eso nunca le va a pasar a mi hija. Pero puede pasar que el día de mañana el vecino se cruce a tu hija por la calle y haga lo mismo. ¿Entiendes? Y te empiece a afectar a ti. Entonces eso es el problema, hacerse como que los problemas de los demás no son mis problemas y eso a mí en nada me afecta. Pues la realidad es que no. La realidad es que cuando tú tienes un país vecino que le está yendo mal, eso te va a afectar a ti como país vecino. Por eso debes preocuparte como país y por eso debes intentar hacer algo al respecto. Para que luego no te estés quejando, ay, que vienen muchos inmigrantes, pero vienen por eso. Porque una persona se va de su país en su mayoría por malas políticas, porque los políticos lo que se han dedicado es a robar y a hacer que las condiciones para vivir ahí sean imposibles de soportar. Imagínense, para que alguien se vaya a un país donde no lo quieren, donde ya de por sí él sabe que no lo quieren y igual se va, entonces imagínense la situación en la que se encuentra esa persona. Pero esto, ya como se los he dicho, es culpa de los políticos. Si en Latinoamérica hubiera una buena calidad de vida, tuviéramos buenos políticos y no ladrones como lo que tenemos, las cosas serían muy diferentes. Y que los países desarrollados no pueden decir, ay, no, es que yo no tengo la culpa de que tú elijas ese determinado tipo de gobierno. No, hay mucho detrás. Hay muchas relaciones, hay muchos apoyos, hay muchos países desarrollados que continúan apoyando dictaduras. Entonces, después no vengan a quejarse, ay, es que los inmigrantes vienen y están inundando mi país. No, hay muchas cosas detrás. Hay mucho más de lo que dicen los medios de comunicación o hay mucho más de los comentarios que uno ve en YouTube o en las redes sociales. Hay muchísimo más. Y el tema migratorio es algo muy complejo y que tiene muchos matices y no se puede venir y decir cualquier cosa a la ligera porque lo más probable es que estés equivocado. Nadie deja su país, su hogar, su profesión por gusto. Detrás de esto siempre hay razones muy fuertes. Por eso no es justo demonizar a los inmigrantes. Lo justo es buscar soluciones, ver de qué manera se puede solucionar este problema y que todos podamos salir beneficiados con esto. Eso es lo que se tiene que buscar. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video. No dejen de comentar, no dejen de dar like. Escribe acá en los comentarios si piensas que hay algún otro mito relacionado con la inmigración. Y más que nada dime si después de ver este video tu perspectiva de acuerdo a la inmigración cambió al menos un poco.
Así que sin más hay que hacer referencia, me despido y nos vemos en el siguiente video.